En Menú Deportivo con Alex Rizzi e Ivy Pozo, ¿no? que fue un programa pensado desde el principio en ser una ventana para todas las disciplinas deportivas y ha dado frutos muy importantes. Bueno, ahora yo estoy acompañado del analista político Hugo Guerra para, como de costumbre en esta segunda hora informativa, conversar un poco y discutir sobre los temas de interés nacional. Y vaya que tenemos algunas novedades después de las declaraciones de Barata que se han dado a conocer recientemente. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por estar con ustedes. Bueno, algunas cosas que ya se conocían, ¿no? En el caso de la señora Villadán, que se han reafirmado, lo del presidente o expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, que sí aparentemente es nuevo, pero además incluso comprometedoras sindicaciones contra ciertos periodistas, ¿no? Hemos hablado hace unos minutos con Andrés Ponce, Víctor Andrés Ponce, quien ha negado, por cierto, haber tenido cualquier tipo de consultoría o de trato comercial con Odebrecht, que lo habría, y si lo habría tenido, lo habría comunicado, dice él. Bueno, ¿cómo pone el panorama después de estas nuevas declaraciones de Barata? A mí lo que me preocupa es que toda la información vinculada al caso Lavajato se viene dando a cuentagotas, se viene dosificando la información, además con una serie de filtros que los maneja no el propio interesado, que sería Odebrecht, sino la Fiscalía. Y la Fiscalía lo hace con evidentes criterios políticos. Es interesante, sí, conocer, por ejemplo, que el ex primer ministro Villanueva, César Villanueva, ha recibido plata de la corrupción. Interesante porque es socio político y es socio empresarial del presidente de la República, Martín Vizcarra. Hay un vínculo que no se ha roto, que no se acabó cuando dejó el primer... Pero que comienza antes, cuando todavía ambos eran presidentes regionales. Entonces, el presidente Vizcarra, frente a las evidencias, ayer ha tenido que marcar distancia y esto modifica un poco el panorama político porque se veía o se suponía que la aventura partidaria, la compra del partido de Lay por parte de gente allegada a Vizcarra, incluía en ese proyecto tanto a Vizcarra mismo como a Villanueva. Ahora, la dosificación informativa sobre las confesiones de la gente de Odebrecht sí me parece rara en lo que corresponde a la gente de medios de comunicación, a los periodistas. Primero tengo que manifestar mi plena solidaridad con Víctor Andrés Ponce, a quien conozco hace muchos años, lo puse ayer en un tuit. Es un hombre que puede ser apasionado, a veces hasta vehemente en sus argumentos, pero es un hombre de solidez democrática, con una trayectoria totalmente limpia, y esto, en la forma en que ha sido presentado, me parece un levantamiento de la noticia, y todos sabemos a lo que nos referimos cuando se levanta una noticia de parte de IDL. Ahora, en la lista que aparece, aparentemente no están todos los comunicadores, todos los periodistas, particularmente estos que ahora conocemos como las guaripoleras, y que efectivamente sí han tenido vínculos con Odebrecht. No aparecen, por ejemplo, los miembros de IPIS, lo cual hace muy sospechoso que esa lista sea la única o que esa lista sea realmente objetiva. Pero ¿qué interés podría tener en este caso Barata, particularmente, ¿no?, de vincular a personas, incluso periodistas, que si en realidad no han tenido un vínculo con él? ¿Cuál sería el propósito de parte de Barata? A ver, acá entramos en un plano de conjeturas porque no tenemos información cierta. Y como abogado tengo que ser muy cuidadoso en no levantar cargos. Pero venía escuchando a la fiscal Vela en una radioemisora y la gran conclusión es que la función del fiscal o de los fiscales en el caso Lavallato no ha sido la confrontacional y la vía judicial, que es lo que realmente les hubiera correspondido. Ellos han buscado la alternativa, que sí es legal, pero que es muy polémica, de la colaboración eficaz. Es decir,
es decir, un proceso premial. Y dentro de ese proceso premial se entran negociaciones que son claramente de tipo político. Yo te voy dando premios a medida que tú colaboras conmigo. ¿Cuánto puede implicar que se vincule a la corrupción a determinadas personas realmente culpables o no? ¿No será parte de un premio negociado? Dejo la interrogante ahí, insisto, no tengo las pruebas, pero la suspicacia por lo menos está plantada. ¿No? Ok, bueno, quiero darle la bienvenida también a Gustavo Gutiérrez Tixe, que se une a la mesa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la misma pregunta, ¿no? Luego de estos última información que se ha dado a conocer, ¿cómo presenta el panorama actual? Bueno, preocupante, ¿no? Preocupante, aunque ya se veía venir de que hay más información y hay más involucrados. Y creo que esta forma como se traslada la noticia, a veces se percibe un tufillo a sesgo, solamente enfocado en algunos cuantos. Y creo que esto da lugar, inclusive daría lugar, creo, sería adecuado de un enfoque político convocar una suerte de comisión de la verdad. Compuesto por altas autoridades, inclusive yo diría hasta la Iglesia, a efectos de poder llegar hasta el fondo del asunto, porque creo que acá hay más involucrados de los que pensábamos. Y eso que todavía no hemos destapado del todo los actos que se han realizado en las regiones, tomando en cuenta que había transferencia de dinero importante a muchas regiones durante los últimos 10 años, y lo que está pasando hoy en día en Junín, lo que pasó en el Cusco y en el Callao, yo creo que son eventos que demuestran de que hay mucho todavía por decir a nivel nacional. Y creo que eso también tiene que verse. Creo que si es que vamos a ir en la misma lógica de Vizcarra o de pretender refundar la política, de poder empezar de nuevo, creo que necesitamos un enfoque y un análisis absoluto, ¿no? Que nos permita pues prácticamente empezar echando los cimientos para a un nuevo cambio en el sistema político. Hugo Guerra nos decía y nos recordaba que el vínculo entre Vizcarra y Villanueva data de tiempo atrás, ¿no? Incluso desde sus gestiones como gobernadores regionales. Sin embargo, parecía que con el... Bueno, inclusive la región de Vizcarra, cuando fue gobernador, también está cuestionada, y por eso que te decía, ¿no? O sea, este uso de la información de manera sesgada por IDL, por ejemplo, que tiene un acceso impresionante a los audios, o el manejo de los fiscales, que es cuestionado también por algún grado de parcialidad, creo que va a implicar que haya un órgano neutral que finalmente investigue de manera hegemónica todos los actos que se han venido sucediendo, porque inclusive hasta el propio presidente de la República está severamente cuestionado. Sí, es cierto, ¿no? Has mencionado IDL, que para muchos es una fuente absolutamente confiable, otros cuestionan porque encuentran en ellos sesgo ideológico, político. Entonces, ¿por qué esa exclusividad, ¿no? ¿Por qué esa primicia de IDL Reporteros genera estas suspicacias, ¿no? No es solamente IDL Reporteros, es IDL como Instituto de Defensa Legal, ¿no es cierto? Y la suspicacia se explica por varias razones. Primero, la naturaleza misma de esta ONG. Esta ONG, que ya lleva varios años de actividad, siempre puso énfasis particular en todo lo que era la administración de justicia y pretendía convertirse en el gran elector de jueces, fiscales, magistrados en general, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento de IDL? Comenzó con AID, fuente norteamericana, pero ha terminado supeditado claramente al financiamiento de la fundación de George Soros, un especulador económico, financiero a nivel mundial, y que es un personaje repudiado en muchos países del mundo por contribuir a corrientes ideológicas, políticas, que son abiertamente subversivas, porque plantean un globalismo de nuevo corte. Eso es lo primero. Lo segundo, localmente, y en el caso específico de Lavallato, IDL desde el primer momento, bueno, empezó a tener acceso a audios que pueden ser interesantes
pero que no necesariamente son una carga probatoria plena en el caso de los hermanitos y de los cuellos blancos del puerto. Recordemos que es más la hojarasca quemada que la realidad. Y eso se instrumentaliza para presionar la salida de una serie de magistrados y el acceso de otros que están más alineados con la ideología IDL. Y finalmente tenemos a IDL como fuente de información privilegiada en la Fiscalía para todo el proceso con Odebrecht. Más aún, hay evidencias y hay reconocimiento del propio Gustavo Gorriti, director en este caso de IDL Reporteros, de haber participado en reuniones donde se planificaba la estrategia fiscal, lo cual es rarísimo. Claro. Y desde el punto de vista de los medios de comunicación, para ustedes como para otros medios de comunicación, creo que es absolutamente extraño que una ONG, además financiada desde el exterior, tenga esta información privilegiada, pero por vía directa. Raro, porque eso les permite, además, manipular qué conviene para sus intereses, claro, y qué no conviene. No. Ahora, si de por sí la política judicializada es un problema, la justicia politizada ya son palabras mayores, ¿no? Y además en un contexto en el que la llamada reforma de justicia ha sido verdaderamente un fracaso y no tengamos un organismo que controle, que evalúe, que ratifique, ¿no?, a los magistrados. ¿Qué panorama entonces nos presenta? Sí, sí, preocupante, ¿no? Preocupante porque nos hemos desbordado en todo sentido por esta crisis de gobernabilidad que ya llevamos varios años, donde los jueces hoy en día tienen un gran contenido ideológico y toman decisiones que van por encima inclusive de la propia Constitución. Fíjate, esto de inscribir un matrimonio homosexual en el RENIEC, un juez que ordena que se inscriba un matrimonio homosexual, en realidad hay una suerte de apología a un modelo ideológico que es incompatible con el mandato de la Constitución. Los jueces tienen que respetar la Constitución, los fiscales tienen que respetar la Constitución, los congresistas tienen que respetar la Constitución. La Constitución es una suerte de carta garante de derechos, pero también limitante en el ejercicio de estos. Por lo tanto, todo poder es limitado y al advertir que cómo es que los jueces hoy en día extralimitan sus competencias, resulta que contaminan su función jurisdiccional, de justicia, contaminan y la hacen política. Y eso genera pues una politización de la justicia, ¿no? Y lo vemos en los fiscales todavía con mayor fuerza, ¿no? Tenemos fiscales que se rebelan frente a su superior, que finalmente toman decisiones que al final se evidencia o gran parte de la población siente que únicamente buscan la persecución de determinados sectores y no de todos. Entonces ellos están dosificando la función constitucional que tienen, pero le están dando un elemento político que no corresponde. Es por eso que hay que reformular todo este tema y eso va a implicar pues que también empecemos a trabajar, como te digo, una reforma judicial que lamentablemente hasta la fecha no se ha dado. El presidente Vizcarra, que en un régimen presidencialista tiene mucho poder para llevarlas a cabo, lamentablemente se ha enfocado en reformas de tipo maquillaje o pensando en obstaculizar o trabar a estos congresistas que hoy en día tenemos y lamentablemente pues estamos perdiendo una brillante oportunidad para poder cambiar todo esto. Ahora, un presidente que se quiere ir, ¿no? Sí, permíteme tres acotaciones claro, brevísimas, ¿no? Yo coincido con el doctor Gutiérrez en este tema del matrimonio homosexual. No puede ser posible que se pretenda hacer una reforma constitucional por vía de un juez de primera instancia. O sea, eso es totalmente subversivo. Yo no tengo una posición ni a favor ni en contra del tema de los homosexuales. Es más, respeto a ese colectivo. Claro. Pero lo que no se puede permitir es que haya una subversión. Esa subversión, justamente por politizar la justicia, nos ha llevado a lo que mi querido amigo y compañero de cátedra, Enrique Bernales, decía. Los proyectos de reforma del sistema de justicia
o más propiamente del Poder Judicial, hasta ahora han sido mamarrachos. No, yo creo que eso de llamarle reforma, como a la reforma política, ha sido muy grande, es un término que le quedaba, pero además son mamarrachos, ¿no? Incluso yo soy muy crítico de lo que ha venido aprobando el Congreso de la República en una actitud cobarde, servil, por no tener la valentía de oponerse a un proyecto político personalista y de hiperpresidencialismo de Martín Vizcarra, el cual ni siquiera ha reconocido ese esfuerzo, sino que ha pateado el tablero pidiendo el adelanto de elecciones. Y al final nos están dejando con un texto constitucional perforado, con un documento que se le puede llamar la Carta Frankenstein. Pero finalmente, y este era el motivo de la interrupción también, me preocupa mucho la insubordinación que se está produciendo tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Por ejemplo, una vez más, ahora que escuchaba al fiscal Vela, el fiscal Vela cuestiona al presidente de la República, cuestiona a su propia jefa, la fiscal de la Nación, y dice que si ellos han negociado, por lo cual negociar ya va más allá de judicializar los acuerdos con Odebrecht, hay que pagarle sí o sí los 524 millones de dólares de la diferencia por la venta de Chasquia. Es decir, ahora un fiscal menor se insubordina no solamente frente al superior y frente al fiscal de la Nación, sino que se insubordina hasta frente a la política de Estado. Y teniendo una serie de acusaciones con indicios y evidencias de presunta colaboración más bien con los intereses de Odebrecht, ni Vela ni José Díaz, me parece que es el otro, son sancionados. ¿En dónde estamos, ¿no? De acuerdo. Bueno, para que no nos gane el tiempo, hablemos un poco sobre esta propuesta, esta salida, porque así le ha llamado el presidente cuando hizo el anuncio ante el Congreso de la República, ¿no? Propongo una salida a la crisis política. ¿Es en realidad una salida a la crisis? ¿Es agudizar la crisis? ¿Cómo lo ven ustedes? Por favor, empecemos. Bueno, yo creo que es yo creo que es agudizar una crisis que no era tan compleja como en el año 2000, cuando el develamiento de los actos de corrupción con el video Curi Montesinos hizo pues que toda la clase política de manera consensuada iniciara un proceso de transición con la reforma a la Constitución para cortar el mandato. Es decir, hubo un acuerdo prácticamente de todos. O sea, ¿no? Los vicepresidentes renunciaron voluntariamente, hasta la presidenta del Congreso, Marta Hildebrand, asumió las consecuencias y renunció inmediatamente. Eso no ocurre en la actualidad. En la actualidad tenemos autoridades elegidas democráticamente, y por eso quizás el sufrimiento de Keiko y los fujimoristas de haber perdido por 50.000 votos, pero perdieron democráticamente, y por tanto lo que hay es una mayoría probablemente que no ha sabido conducirse como tal, pero no hay una crisis generalizada como en el año 2000. Por lo tanto, no cabe la posibilidad de un recorte constitucional por un asunto de legitimidad. Y por un asunto de condicionalidad tampoco, porque para que haya esta intención del presidente de la República tendría que haber una decisión soberana del Congreso, que no esté exento de ningún control. Porque de acuerdo a la teoría constitucional contemporánea, el órgano que reforma la Constitución es un poder primario, como el órgano que interpreta la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, es un poder primario. Por tanto, esos dos poderes primarios, que son los únicos, no están sujetos a ningún control de ningún poder secundario. Secundario es el Ejecutivo, secundario es el Judicial, y secundario también es el Congreso de la República cuando elabora la ley. Pero el Congreso tiene una peculiaridad que cuando reforma la Constitución ya no es secundario, es primario. Por lo tanto, por eso dice la Constitución, en el artículo 206, que la reforma constitucional no está sujeto a ningún tipo de observación, menos podría estar condicionada a una cuestión de confianza. Entonces, desde esta perspectiva, Vizcarra se ha metido en un lío y nos ha metido en un lío a todos nosotros que en los próximos meses va a generar pues una serie de efectos en la vida social y económica de nuestro país, el país paralizado, y no tiene ninguna fórmula de resolución, porque si a pesar de todo esto Vizcarra intenta
pretender cerrar el Congreso a través de una cuestión de confianza. En consecuencia, yo creo que ya está incurriendo en una incapacidad moral que debe dar lugar a una vacancia. Ahora, el argumento, el más fuerte de todos, que el presidente repite, porque ahora está muy activo, ¿no? Por ahí dando discursos, es que lo que el pueblo pide, ¿no? Que el pueblo no quiere al Congreso. Entonces, cada vez que el pueblo, no sé, pues cuando a un presidente de la República los índices de popularidad no les sean beneficiosos, entonces también habrá que renunciar, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que nos pone el presidente? Acá hay varios aspectos, ¿no? Solo una pequeña tingencia, porque coincido plenamente con el doctor Gutiérrez. En realidad, no soy fujimorista, lo subrayo, pero Keiko Fujimori no es que pierda democráticamente las elecciones. Yo creo que hay indicios muy claros, y la verdad se conocerá relativamente pronto, de que se le robaron las elecciones, se le robó el triunfo, por una serie de medidas que adoptó Ollanta para favorecer a Kuczynski. Cierro ese punto para referirme a la crisis. La crisis actual es una crisis artificial. Es literalmente una pateada de tablero que ha hecho el señor Martín Vizcarra, demagógica y con razones sobre las cuales podemos especular. La primera es formalmente que no se ha respetado la esencia de las reformas planteadas. Mentira. Mentira, porque todas las reformas fueron atendidas y solamente quedaba la de la inmunidad parlamentaria. Además, ya esto dice que se reformó, además. Y además se habían reunido en el Consejo de Ministros el día miércoles, cuando todavía no había acabado el plazo que tenía el Congreso para tomar decisiones. O sea que ya eso lo tenían previsto, digamos. Es un pretexto. Incluso hay una contradicción entre lo que dice Vizcarra, lo que dice Salvador de Solar y lo que dice ahora Carlos Brus, exactamente sobre esa materia. Pero entonces eso es apenas un pretexto. Segundo, ¿por qué puede interesarle? Yo creo que Vizcarra intenta dos cosas. Primero, blindarse frente a las acusaciones. Ya tiene más o menos 48 denuncias penales, algunas que tienen informe fiscal y están listas para ser procesadas en cuanto deje de tener la inmunidad presidencial. Y luego declararse perseguido político. Pero otra razón importante es el vínculo con Odebrecht, que también es pasible de una investigación muy grande. Si en este momento él renuncia y se declara perseguido político, entonces probablemente cualquier investigación, lo que decía el doctor Gutiérrez, que haya un órgano autónomo que pudiera hacer un esclarecimiento del caso, podría frustrarse. Sin embargo, lo que propone formalmente no tiene validez, porque no presentó el 28 de julio el proyecto de ley correspondiente. Recién lo presenta el 31 de julio y lo presenta claramente con firmas subsanadas, es decir, va en contra de lo que precisa la Constitución y la ley 28159, que en su literal F, último párrafo, nos dice que todo mensaje del presidente de la República, salvo el inaugural, tiene que ir refrendado por el gabinete o el Consejo de Ministros. De acuerdo. Y finalmente, esta crisis lo que debería encontrar es un cauce de solución constitucional. ¿Qué implica esto? El Congreso está en la obligación de tirar al bote de la basura cualquier propuesta de Vizcarra. Es inatendible constitucionalmente. El presidente tampoco puede por sí y ante sí convocar a referéndum. En consecuencia, o le exige la renuncia inmediata dada la emergencia nacional, o lo vacan de inmediato para que en cuestión de 24 o 48 horas asuma la presidencia, la vicepresidenta. La vicepresidenta. Si ella renunciase, el presidente del Congreso. Y para que en 24 o 48 horas se devuelva el orden constitucional y la seguridad, sobre todo en la macrorregión sur, donde hay sedición. El tiempo no es un tirano, y es el único tirano que aceptamos aquí, por cierto. Ha tuiteado la señora Heredia, después de la información que ha llegado. Ahí lo vamos a tener. Muchos mencionados ayer en Brasil, dice, se vendieron como alfiles de la lucha contra la corrupción
Se llenaron los medios y portadas de diarios con acusaciones sin pruebas. El ensañamiento fue también contra mi familia y la tranquilidad de mis hijos. El daño, dice, es irreparable. Esta es la reacción de Nadine Heredia. Nos queda solo un poquito menos de un minuto. Les doy 20 segundos si quieren decir algo después. Bueno, creo que ese es el desenlace. Esperemos que ver cómo actúa el Parlamento, pero creo que esto ya tiene que ser una medida inmediata. Siempre cabe la oportunidad del diálogo. El diálogo es un mandato constitucional y si es que Vizcarra asume su condición de estadista, tiene que tragarse el sapo, es un arte de la política, y tender puentes para la negociación, porque lo contrario, lamentablemente estimo de que vamos a llegar a un desenlace que probablemente tenga que activarse la sucesión presidencial. Y el país paralizado, lo peor de todo. Sí. Si bien reconozco el valor del diálogo, en este caso me parece que es improcedente, inconducente. Creo que el Congreso, la mesa directiva que preside Pedro Olaechea, debe tomar el toro por las astas, convocar a sesión plena de emergencia y decidir o exigen la renuncia o la vacancia, pero eso no debería demorar más allá de 24 a 48 horas. De acuerdo, muchas gracias. Les agradecemos a nuestros invitados Hugo Guerra y Gustavo Gutiérrez Tixe. Antes de irnos a